Hola, yo soy Violeta Bernal. Bienvenida y bienvenido a mi curso Spanish with Songs. Cada clase voy a explicarte la gramática, las expresiones y el slang de una canción. Puede ser de reggaetón, salsa, merengue o como hoy, bachata. Y eso no es todo. Además, vas a poder practicar todo el vocabulario de esta canción con 10 actividades que yo preparé con todas las palabras de esta canción. La bachata es un género original de República Dominicana, porque ya tú sabes que tú estás loco, Bueno, mi dominicano pues no es el mejor, pero yo amo el acento dominicano. El artista más famoso de este género bachata es este señor, este cantante, ¿bien? Que es Romero, y él empezó con su banda Aventura. Esta es la banda más famosa de bachata. Y obviamente esta es la canción más famosa de Aventura. Esta canción es súper vieja, muy vieja, pero es muy normal escuchar esta canción todavía en las fiestas, en las discotecas, en toda parte. Solo escucha. Bueno, primero que todo, es muy importante saber que eso es muy grosero. Y nosotros le decimos a eso chitear o chitear, como Yo creo que es como chitear o algo así, pero no estoy segura de la spelling porque la verdad esto es algo muy informal, como no me chitees, don't do this to me. La verdad es que hay gente que lo escribe así o chitees. Bueno, creo que es más común con el ch. Es importante entender que el sonido solamente existe en español cuando estamos diciéndole a alguien shh. Muchos beginners especialmente empiezan con este problema con las palabras que terminan en shon. Y simplemente es como las palabras ending shon en inglés son sion en español. Tradición, don't say tradition, sino tradición, tradición. Y participación o participación, ¿bien? Porque shh es solo de shh. Bueno, continuemos. Son las 5 de la mañana y yo no he dormido nada. Son las 5 de la mañana. Entonces la verdad es que él está diciendo como son las 5 en la mañana. Eso es lo que yo escucho realmente. Yo escucho como son las 5 de la mañana. Pero en Google yo encontré que las lyrics tienen como son las 5 en la mañana. Yo creo que no, porque es de República Dominicana. Ellos dicen como una contracción del D, ellos dicen Bien, son las 5 de la mañana, de la mañana, la mañana. Entonces, lo correcto cuando estamos hablando de las horas en un periodo como la mañana, la tarde, la noche, esto es siempre con la preposición de. Nunca es con la preposición en como en inglés, no, es de. Entonces, son las 5 de la mañana. Although Google says en las lyrics que es con en, la verdad, yo no escucho como ese en, y es que además en español no es tan correcto. Si tú lo escuchas de alguna persona que habla español es porque probablemente esa persona habla inglés o tiene alguna influencia y por eso lo está diciendo como en inglés. Pensando en tu belleza, en loco voy a parar. En loco voy a parar. Entonces aquí él cambió el orden porque es parar en algo, es como estar en un estado, es mantenerse en un lugar, en un estado. Es algo muy informal. También lo puedes decir como me voy a volver loco, que es como I'm going to become crazy, algo así. O voy a quedar loco también. ¿Ok? Entonces es como to stay, to remain in that status. Tu amor será mi alivio y hasta que no seas mía. Aquí tenemos uno de los usos del subjuntivo presente, o pues presente subjuntivo. Entonces, uno de los muchos usos que tiene el presente subjuntivo, que pues, by the way, yo no lo enseño como el uncertain, no, porque en muchas situaciones sí hay mucha certeza y usamos subjuntivo. Pero bueno, por ahora vamos a hacer este uso del subjuntivo, que es cuando tenemos un conector de tiempo, siempre es como hasta que o después de que. Cuando tenemos estos conectores de tiempo más una acción en el futuro,
Eso va a ser con subjuntivo. Este conector del tiempo es el que nos va a indicar el uso del subjuntivo. Por ejemplo, en español entonces, hasta que no seas mía. Esto es una acción en el futuro. You will be mine in the future, ¿sí? Y en inglés, si tú ves, we are using the normal present tense. Pero sabemos, we know that it's future because of the time connector, because this is expressing an action in the future. Y siempre que tú tienes this time connector, like hasta que, después de que, cuando, antes de que, tan pronto, como, as soon as, and an action in the future, en español, you won't use the future at all. You will use the present subjunctive, like here. Por ejemplo, viajaré, puedes decir como viajaré a Europa después de que consiga más dinero, ¿bien? Entonces, I will travel to Europe after I get more money, ¿bien? Lo que sería get, ¿bien? Entonces, eso es uno de los usos de subjuntivos más comunes. Conocí tu novio, pequeño y no buen mozo. Pequeño y no buen mozo. Bueno, ¿qué es mozo? Mozo o moza para femenino. Mozo o moza es waiter, ¿bien? Waiter. Pero aquí eso no significa waiter. Buen mozo también significa hot, bien, es una forma un poquito más como old fashioned de decir he's sexy. Entonces él es pequeño, he's short, es bajito y pues no es lindo, no es buen mozo. Otra cosa importante saber es que mozo en Colombia significa lover. Si tú, besides your partner, tú tienes otra persona, entonces eso es el mozo, que es the lover. En Colombia el mozo no es the waitress, el mozo, la moza, es the lover. Porque en Colombia the waiter or the waitress es el mesero o la mesera. Además tú no lo amas porque él no da la talla. No dar la talla, bien, esta es la expresión, no dar la talla. Esta oración y las demás oraciones, más las 10 actividades para practicar con todo el vocabulario de esta canción, hacen parte del contenido exclusivo de la membresía de Spanish with Songs. Para poder acceder entonces a esto, clic the link below. By the way, recuerda buscar bachata y empezar a bailarlo porque es diferente y es súper bacano, o sea, es muy, muy, muy bueno ese baile, es como con un brinquito así. Nos vemos la próxima semana con más español y más música. ¡Chao!